inicio al Ateneo del día de hoy. Entonces, pues, este es como el resumencito de la historia, sí, igual ya se las habíamos enviado pues al grupo de WhatsApp. Entonces tenemos que es una paciente femenina de 75 años de edad, que era pues ama de casa, era procedente de acá de Manizales, y ella consultó el 11 de agosto del presente año, aproximadamente a la 1:30 de la tarde. Esos son los antecedentes. Un antecedente de hipertensión, era diabética, no es una requiriente, dislipidemia, una cefalea crónica. Reportaba que tomaba estos medicamentos, metformina 1 al día, acetaminofén cada 8 horas. Sin embargo, pues después se reinterrogó y ella decía que pues era muy mal adherente al tratamiento ambulatorio. No era alérgica, tenía pues como los antecedentes de toxicológicos, un tabaquismo activo y consumo de alcohol pues ocasional. Y estos son los quirúrgicos, pues digamos que no tienen tanta relevancia para el cuadro clínico de la paciente, ¿sí? Ese fue el motivo de consulta. Pues ella y llegó pues a la institución, sí, por un traslado primario de un centro de un primer nivel de complejidad, donde había consultado por un dolor precordial intenso. Pues reportaban en la enfermedad actual que había presentado un cuadro clínico que inició aproximadamente a las 10 de la mañana, que consistía en dolor precordial, que era irradiado de espalda, cuello, mandíbula, hombro izquierdo. No había ningún desencadenante, pues claro, y que se asociaba a diaforesis y palidez mucocutánea. Pero aquí para iniciar en este punto, esto hace parte pues como del triaje y la atención que le debemos dar a los pacientes. Esta tablita es bastante interesante porque nos da como ese top 10 de las principales causas de dolor torácico pues de los pacientes, diferenciándolos por grupo etario. Hay que recordar pues que de casi todos los pacientes que van a consultar a urgencias por un dolor precordial o de un dolor torácico más bien, cerca del 5% van a tener un síndrome coronario agudo, ¿sí? Y obviamente, pues a mayor edad, sobre todo por encima de los 50, 60 y 60 años, vamos a tener pues más probabilidades de que un dolor torácico se deba a da un origen pues cardíaco, ¿sí? Acá podemos ver pues sobre todo la paciente tiene 75 años, digamos que estaba en este grupo etario, y vemos que pues las causas como aterosclerosis coronarias y arritmias, infarto, empiezan a cobrar mayor importancia que en otros grupos etarios. Y obviamente tener en cuenta, pues, como dependiendo de las características clínicas, de las características, pues, de ese dolor, que ahí va a haber unos tipos de dolores que van a ser como más probables de que se van a una isquemia miocárdica, como son los que presentaba la paciente, ¿sí? Un dolor, pues, torácico, retroesternal, opresivo, sí, que era irradiado, pues, acá lo nombra como a los hombros, sí, o al hombro izquierdo, miembro superior izquierdo, cuello, mandíbula. Y acá tenemos, pues, como el listado de características menos probables, pues, de un evento coronario. Entonces, vemos que por el mismo grupo etario y las características del dolor, pues es muy probable que la paciente haya presentado pues como un dolor torácico de origen cardíaco. ¿Qué más tenemos acá? Acá pues vamos a socializar muchas cositas de la última guía que se publicó en el mes pasado, y ellos acá pues como en la identificación de estos pacientes promueven pues como esta clasificación que es el ACS, pues que es como la mnemotecnia del síndrome coronario agudo en inglés, que hace referencia pues a un electrocardiograma anormal. Y siempre recordar pues que las guías recomiendan que todo paciente que llegue por dolor torácico deben tener un electrocardiograma pues tomado e interpretado en menos de 10 minutos desde que el paciente tenga contacto con un primer contacto pues médico, sí, pero ellos hacen énfasis acá que no es como el médico como tal, sino que puede ser pues cualquier trabajador de salud, sea personal de enfermería o incluso pues una APH. Porque es importante tomar el electro, pues porque aquí vamos a ver cambios de isquemias o arritmias o bloqueos que pueden explicar como el cuadro clínico. La C hace referencia obviamente al contexto clínico, y aquí vamos a tener en cuenta pues todo lo de la anamnesis, los signos y síntomas que había presentado la paciente, y también tener en cuenta si había pues como alguna investigación para clínico, examen previo que nos podría orientar o no pues a que la paciente tenga un dolor de origen cardíaco. Y la S hace referencia a estabilidad del paciente, ¿sí? Entonces aquí obviamente hacer un examen físico rápido, enfocado, y evaluar muy bien pues los signos de perfusión clínicos y los signos vitales. Entonces, pues la paciente llegó con este electro del sitio de remisión, donde podemos ver, pues, los dos superiores son como el electro, digamos que la de las derivadas, de las 12 derivadas, el de abajo es de las derivadas derechas, donde se observaba, pues, como el infarto agudo en la cara inferior,
en acá elevación también pues como hacia la cara lateral, y debido pues a lo que nos recomiendan las guías, siempre que tengamos pues un infarto en cara inferior, evaluarse extensión hacia ventrículo derecho. Entonces estas son las derivadas, el electro de abajo, el tercero es el de las derivadas derechas. Simplemente recordar que cuando tomamos derivadas derechas los que vamos a evaluar es B3R y B4R, son solo estas dos derivadas las que nos interesan, y podemos ver acá pues que presentaba también una elevación de un milivoltio, ¿sí? La elevación pues de 1 milímetro. ¿Qué otra cosa llamaba la atención en este electro? Y es que si podemos acercarlo acá un poquito, pues podemos ver que en realidad no se identifica claramente pues una onda P, ¿sí? Y podemos ver, sobre todo aquí en B3 se hace un poquito más evidente, podemos ver que el RR era irregular. Entonces, ¿qué hicieron en el ejercicio de remisión? Le dieron una carga de ACE de 300, Clopi le dejaron solo 75 miligramos, dejaron la estatina altas dosis, enoxaparina 40 miligramos subcutáneos, dejaron con líquidos de mantenimiento y le remitieron pues al sitio donde finalmente pues estábamos rotando. Esto simplemente para recordar, voy a pasar rápido aquí, las dosis de aspirina que se recomiendan en bolos entre 150 a 300 y posteriormente continúan en 75 a 100 miligramos, pues lo tenemos claro, ¿sí? Las dosis de los inhibidores de la P2Y12, ¿sí? El que más disponible tenemos pues va a ser el clopidogrel, que vamos a dar dosis de entre 300 a 600 miligramos, todo va a depender pues si el paciente se va a llevar a una intervención coronaria percutánea, y continuar con las dosis de 35 miligramos. Y veremos pues que estos son los preferidos y que son como, digamos, como más estables y tienen mayor efectividad que el clopidogrel, que son el prasugrel y el ticagrelor. Son los que vamos a preferir pues idealmente en este tipo de pacientes, ¿sí? Entonces el prasu vamos a dar una dosis de carga de 60 miligramos y seguido de una dosis de 10 miligramos al día. Tener en cuenta pues los que pesen menores de 60 kilos, que tengan más de 75 años, pues lo que previamente estaba casi que contraindicado, que recomiendan dejar una dosis menor a la de mantenimiento, pues de solo 5 miligramos al día, y obviamente que estaba contraindicado si hay un ACV isquémico previo. Y el TICA, damos la dosis de 180 miligramos y la dosis de mantenimiento 90 miligramos 2 veces al día. El cangrelor, pues que es el otro inhibidor de la P2Y12, que es pues, intravenoso, pero pues no lo tenemos muy disponible en el medio. Y estas son simplemente las dosis de los, de los antiagregantes, y los que más usamos, pues yo creo que es más que todo como por facilidad y disponibilidad, pues que la enoxaparina, que vemos que no está contraindicada, pues es de utilidad, pero pues todas las guías hacen recomendación que sobre todo en infarto agudo de miocardio con elevación del ST, la elección pues sería la heparina no fraccionada. Entonces vamos a entrar en la parte superior, vemos la parte izquierda, pues infarto con elevación del ST, ¿sí? Vemos las recomendaciones que hacen acá, sobre todo pues con el uso de heparina no fraccionada es clase 1, ya la enoxaparina es clase 2A, y recomiendan otro tipo de anticoagulación, sobre todo pues cuando no haya disponibilidad, esté contraindicada el uso de heparina no fraccionada de bajo peso molecular, o cuando el paciente pues tenga un HIT asociado al uso de estas heparinas. También el uso pues de aspirinas, y ya nombramos lo de los inhibidores de la P2Y12, pero aquí vemos con la guía pues nos aclara que las de elección van a ser siempre prasugrel y ticagrelor sobre el clopidogrel. ¿Listo? Entonces esto es como el paciente ya llega a urgencias, digamos que la paciente en realidad pues tuvo una atención bastante rápida, fue oportuna, ¿sí? Sin embargo, pues se hizo una sola nota por la inestabilidad de la paciente, desde urgencias, pues medicina de urgencias llevó a la paciente hemodinamia, sí, fue pues horas más tarde que se escribió la historia clínica. Entonces, pues vamos a ir aclarando como ciertas cositas de la historia clínica. Entonces ingresa con una presión arterial, vemos acá pues que estaba normal, sí, una frecuencia respiratoria de 20, ya estaba como tendiente a la taquipnea, estaba taquicárdica, saturando bien y estaba con temperatura normal. La glucometría de ingreso pues estaba altica en 216, pero reportan que está en regulares condiciones generales, que estaba ansiosa, agitada, diaforética, que el tórax pues era simétrico, que tenía un patrón respiratorio irregular, con campos pulmonares que estaban bien ventilados, sin sobreagregados, los ruidos cardíacos arrítmicos y sincrónicos con el pulso. Las extremidades estaban frías, sí, sin edemas, y tenían tendencia a la cianosis distal, con pulsos periféricos adecuados y un llenado capilar que ya estaba prolongado, mayor a 3 segundos. A nivel neurológico describen que no tenía alteraciones, pues que el glauco
el Glasgow estaba normal y que tenía adecuada interacción con el medio. Sin embargo, pues aquí marca en rojo pues cositas que nos llaman la atención, y yo creo que esto va de la mano también con lo que nombré previamente, lo que recomienda la guía con el ACS, ¿sí? De evaluar pues, la estabilidad clínica del paciente. Obviamente aquí, aparte de los signos vitales, pues debemos evaluar esos, digamos, como signos clínicos de hipoperfusión, ¿sí? Recordar, pues, que hay un capítulo bastante interesante de esto en el en el libro de Pinsky, que nos habla de cómo evaluar la perfusión mediante la clínica, ¿sí? Y nos habla de que se debe evaluar, pues, por medio de tres ventanas, que es el estado mental, la piel y la función renal, ¿sí? Y ellos hablan ahí, pues, una cosa muy interesante que dice que usted evalúa esto viendo, escuchando y sintiendo. Entonces, pues, vamos a ver cómo está la paciente, cómo está, pues vemos acá que ya estaba ansiosa, con agitación, ¿sí? Eso ya nos habla de que posiblemente puede haber algún trastorno, pues, en la perfusión cerebral. Vemos que en la piel, pues, estaba diaforética, que ya estaba cianótica, con un llenado capilar prolongado. Esto ya nos empieza a hablar de daños de la microcirculación. Y obviamente, pues, la función renal en urgencias podría ser un poco difícil de evaluarla, porque no tenemos, pues, como un gasto urinario, pues, como de un tiempo adecuado, ¿sí? Para evaluar cómo está la diuresis. Entonces, acá lo que nos nombran es esto. Entonces, ¿cómo llega la paciente? Entonces, describen que la paciente presenta un infarto agudo con elevación del ST, que estaba asociada a una FA con respuesta ventricular rápida. Se complementaba la dosis de clopidogrel hasta 600 miligramos. Se dejó una infusión de un vasodilatador. Acá describen, pues, que durante la observación de urgencias apenas llega, pues, se torna hipertensa, por eso es necesario el uso de un vasodilatador. Y se dio soporte complementario con un antiarrítmico clase 3 para el control de la frecuencia cardíaca. Entonces, dio un bolo de amiodarona y se continuó la infusión, y describen que era, pues, riesgo-beneficio, porque estaba muy taquicárdico y posiblemente esto podría empeorar, pues, la hemodinamia de la paciente. Se comentó con hemodinamia para el manejo de angioplastia primaria, y esto en realidad fue muy rápido. La paciente llegó a la 1:30, a las 2 de la tarde ya estaba en el laboratorio de hemodinamia, ya estaba, pues, con la arteria ya, pues, cogidas, y ya le estaban haciendo todo el procedimiento de la intervención coronaria percutánea. Y aquí destacar, pues, lo que hablan en las guías, sí, que todo paciente con sospecha de un infarto agudo de miocardio con elevación del ST, pues, debe ser clasificado inmediatamente para una estrategia de reperfusión, y que la angioplastia, pues, coronaria con una intervención coronaria percutánea del vaso culpable va a ser la recomendada en pacientes que tengan ese síndrome coronario agudo complicado con un choque cardiogénico. Y vemos que la calidad de la evidencia acá, pues, es bastante buena. Entonces, acá describen que durante el traslado a hemodinamia presenta inestabilidad cardiovascular dado por una bradicardia extrema, una hipotensión, por lo cual deciden, pues, iniciar vasopresor. En este punto, pues, ya se había suspendido el vasodilatador, y describen que, pues, las dosis de los vasopresores iban en ascenso por un choque cardiogénico. Y durante la angioplastia sigue presentando mayor inestabilidad hemodinámica, signos de bajo gasto. Ahí requirió, pues, un soporte ventilatorio con AMBU por algunos minutos, no se intubó, y los soportes, pues, vasopresores a dosis altas, y describen aquí un soporte eléctrico con marcapasos transvenoso e infusión de tirofiban. Esto, pues, lo pasó en hemodinamia, el marcapasos transvenoso, porque durante ese procedimiento, pues, presentó un bloqueo auriculoventricular de alto grado. Y esto simplemente para recordar como los tiempos en los que se recomienda, pues, ya sea la intervención coronaria percutánea, si estamos en un centro, pues, si el paciente llega de una al centro donde hay laboratorio de hemodinamia, o si llega a un centro donde no hay laboratorio y es trasladado, sí, lo que se recomienda, pues, hasta los 120 minutos, vemos que se cumplieron, pues, con todos esos tiempos, o ya el uso del fibrinolítico, pues, que en este caso no aplicaría, porque se llevó, pues, al laboratorio de hemodinamia tempranamente. Entonces, estas son recomendaciones, simplemente, pues, ya, entre comillas, un poquito viejas. Ya tenemos claro, pues, digamos, como la superioridad que va a tener la intervención coronaria percutánea, la angioplastia, sobre la fibrinolisis. Acá simplemente para nombrar dos artículos viejitos, 2003 y 2009, que mostraron, pues, que había disminución, pues, en la mortalidad, ¿sí? Menores tasas de reinfarto o de ACV con el uso, pues, de la angioplastia, ¿sí? Y acá recalcar también el uso de la fibrinolisis cuando no se dispone inicialmente, pues, de la intervención coronaria percutánea. Pero siempre, pues, lo que nos recomiendan las guías
es paciente con un infarto de miocardio con elevación del ST, pues lo ideal es llevarlo a una intervención coronaria percutánea, siempre y cuando, pues, digamos que hay mayor evidencia en las primeras 12 horas, ¿sí? Se va a recomendar intervención coronaria percutánea primaria sobre fibrinolisis, y en caso de que esa intervención coronaria percutánea no sea posible en ese tiempo establecido de hasta 120 minutos, cuando el paciente no consulte inicialmente, pues, a un centro que tenga la disponibilidad de laboratorio de hemodinamia, se va a preferir, pues, o recomendar más bien la terapia fibrinolítica en esas primeras 12 horas de inicio de los síntomas, ¿sí? Vemos que pues la evidencia en cuanto pues de fibrinolisis posterior a las 12 horas del inicio de los síntomas no es fuerte, y de hecho no se recomienda, a comparación, pues, de la intervención coronaria percutánea, cuando el paciente lleva más de 12 horas de los síntomas, incluso hasta las 48 horas, se va a recomendar, aunque la evidencia ya baja un poquito, ¿sí? También puedes tener en cuenta que se puede llevar a intervención coronaria percutánea de rescate si hay fallo en la fibrinolisis, ¿sí? Recordar los criterios de reperfusión, disminución de más del 50% de la elevación del ST entre los 60 y 90 minutos, y que disminuya, pues, o cese el dolor precordial, ¿sí? Si no se cumplen estos criterios, el paciente presenta inestabilidad hemodinámica, inestabilidad eléctrica, empeoramiento de la isquemia o persiste el dolor torácico, pues debe llevarse a intervención coronaria percutánea de rescate. Y después de 48 horas, pues esto ya se describe como un infarto ya establecido, y los pacientes, pues, no se va a recomendar, pues, llevarlos como una intervención de revascularización temprana. Entonces, este fue el tratamiento instaurado inicialmente. Vemos que se le dejó solución salina simplemente de mantenimiento, la dosis ajustada que hablamos del clopidogrel, que se le ajustó a 600 miligramos. Al ingreso, esto fue apenas llegó, se le dejó morfina 2 miligramos intravenosa en dosis única, porque, pues, como para mejorar el dolor y la ansiolisis, pues, de la paciente. Esta fue la dosis de nitroglicerina que se usó al ingreso, sí, durante el traslado, pues recordamos que presentó ya hipotensión, y por lo cual se suspendió la nitroglicerina. Esta es la dosis de amiodarona que se usó, y ya cuando llegó, sí, pues se suspendió la infusión de amiodarona. Al ingreso también se dejó el metoprolol, 25 miligramos dosis única, y omeprazol, enoxaparina, y se había dejado también bromuro de hipratropio. Todo aquí para recordar, pues, digamos que hay como algunas creencias, sobre todo, pues, hace algunos años, de que los opioides podrían aumentar la mortalidad en este tipo de pacientes. Sin embargo, vemos acá, pues, que no nombran, pues, como una contraindicación absoluta. De hecho, se recomienda por el manejo del dolor o para tranquilizar a los pacientes, sí, pues, como ansiolítico, pues, por ese mismo disconfort torácico. Entonces, digamos que no está contraindicado del todo. Y el uso de betabloqueadores, aunque hacen referencia, pues, a betabloqueadores intravenosos, el paciente se le dio oral, pero digamos que esto se va a recomendar sobre todo a los pacientes que no tengan signos, pues, como de un choque cardiogénico, de una falla cardíaca, que tenga una sistólica mayor a 120, que es como llegó la paciente, pues, al ingreso de urgencias, y tenía una presión adecuada. Y se recomienda porque se ha descrito que podría disminuir las tasas de arritmias ventriculares. Entonces ya vamos a pasar a lo que se realizó, pues, en hemodinamia. Este es como el reporte, pero, pues, ya les mostré las imágenes, ¿sí? Vemos acá, pues, que en el tronco izquierdo presentaba una lesión del 40%, y en toda la coronaria izquierda presentaba 3 lesiones, una del 70% proximal y 2 lesiones en tándem del 70 y 75% en el tercio medio. La circunfleja también presentaba 3 lesiones, 75% proximal, y 2 lesiones en el tercio medio de 60 a 70%. Y la importante, la causante, pues, de toda la clínica de la paciente, que era esta de acá en la coronaria derecha, que además, pues, era la dominante, tenía, pues, una lesión acá del 70%, que describen que era excéntrica, trombótica, ¿sí? Y otra lesión más acá, pues, en el tercio medio, que eran, pues, las causantes, repito, del infarto actual de la paciente, y además tenía otras lesiones, pues, en circulación posterior. Entonces acá hemodinamia describe esto, que la paciente, pues, se debería someter a una cirugía de revascularización miocárdica, pero describen ahí que
debido pues a la inestabilidad clínica y sobre todo a la no disponibilidad pues del recurso y pues de todo el equipo de cirugía cardiovascular, deciden pues hacer la angioplastia, que pues ahí cuando estaba el paciente en hemodinamia estaba el cirujano cardiovascular presente. Describen pues que durante el procedimiento presenta inestabilidad hemodinámica, se torna hipotensa, bradicárdica, con requerimiento de soporte inotrópico y el implante del marcapasos temporal transvenoso, sí, lo que ya habíamos nombrado previamente por el bloqueo de alto grado, y inician un esquema endovenoso con tirofibán. ¿Sí? Entonces acá describen lo que se hizo, pues se practicó una angioplastia con balón, se implanta stent medicado en tercio medio y pues en total digamos que fueron tres, ¿sí? Dos estén acá de tercio medio y uno acá proximal y se obtuvo pues una normalización de la luz vascular con un flujo distal de un TIMI 3 de 3. Recordar pues que la clasificación del TIMI, esto es cómo está el flujo y cómo es el paso pues del medio del contraste. 3 es que pasa pues sin limitaciones, que tiene buena velocidad. El TIMI 2 es que hay perfusión, sin embargo el flujo es muy lento y el TIMI 1 es que pues no hay perfusión, que hay bloqueo pues acá del medio de contraste. Acá para recordar, yo creo que este primer estudio pues ya lo hemos traído a colación muchas veces, hemos hablado bastante de esto, que es el estudio SHOCK publicado en el 99 en el New England Journal, que evaluó pues esa estrategia de revascularización temprana en pacientes que presentaban pues un infarto agudo de miocardio complicado con un choque cardiogénico, ¿sí? Era estabilización inicial versus revascularización temprana, ya sea intervención coronaria percutánea o cirugía de revascularización. Vamos acá que pues el desenlace primario, que era la mortalidad a los 30 días, pues en realidad no demostró como una diferencia significativa. Sin embargo, el seguimiento a largo plazo, que era uno de los desenlaces secundarios, que era la supervivencia pues a los 6 meses, sí resultó pues como unos datos, unos resultados a favor de la revascularización temprana. Entonces, desde este tiempo, ya hace más de 20 años, se empieza a recomendar que esos pacientes deben llevarse a revascularización temprana. Y este otro estudio me pareció bastante interesante, se publicó 6 años después del shock, del estudio shock, y habla de la comparación de la intervención coronaria percutánea y de la cirugía pues, de revascularización miocárdica después de un infarto de miocardio que se complicará con un choque cardiogénico. Entonces, estos son los datos obtenidos a partir del estudio SHOCK. ¿Listo? Entonces, recordar pues que fueron un poco más de 300 pacientes, la mayoría, casi el 66% se llevaron a intervención coronaria percutánea, un 33% a cirugía de revascularización, y ellos sí describen que en realidad pues no hubo diferencias marcadas en la supervivencia de estos pacientes. Sin embargo, hacen la claridad de que los pacientes que se llevaron pues a cirugía de revascularización eran pues, había más proporción de pacientes diabéticos y había más proporción de pacientes que tenían enfermedad del tronco o enfermedad multivaso. Entonces, en este estudio describen pues que en realidad no hay como diferencias en la supervivencia entre las dos intervenciones, sin embargo que se debería optar por una cirugía de revascularización temprana esos pacientes que tendrían una enfermedad coronaria pues más extensa. Pero entonces, ¿qué nos nombra la guía acá? Entonces, digamos que no hay como una recomendación fuerte del todo de cuándo hacer, pues, una indicación clara de cuándo hacer cirugía. Ellos recomiendan, pues, acá como que se debería considerar como emergente cuando tengamos pacientes con anatomía inadecuada para realizar la intervención coronaria percutánea, que tenga una gran área miocárdica en peligro, que curse pues concomitantemente con shock cardiogénico, digamos que estos criterios pues los cumple parcialmente, sí, que tenga complicaciones mecánicas porque pues va a ser llevado a cirugía, entonces en ese mismo tiempo quirúrgico se recomendaría la revascularización, o si la intervención coronaria percutánea es fallida o presenta una oclusión aguda y que no es susceptible pues a la angioplastia, sí. Sin embargo, siempre describen ya en esta aclaración que el riesgo quirúrgico pues es muy elevado, ¿sí? Entonces no es como una indicación que se pueda tomar como pues muy a la ligera. Y esta es la recomendación en sí que hace la guía, que habla de que la cirugía de revascularización como emergencia se va a recomendar en pacientes que presenten el síndrome coronario agudo con un choque cardiogénico, siempre y cuando pues, la intervención coronaria percutánea del vaso culpable pues, no sea posible o sea insatisfactoria. Y esta es la calidad de la evidencia, pues, la clasificación 1B.
¿Qué más tenemos por acá? Este es el estudio Culprit Shock, publicado en el 2017 en el New England, que evaluó pues, la estrategia de intervención coronaria percutánea en pacientes también infartados con choque cardiogénico, ¿sí? Ellos intentarán evaluar pues, y describen pues, como desde el inicio que normalmente los pacientes que se infartan y presentan choque cardiogénico van a tener una enfermedad multivaso. Entonces el objetivo de esto era evaluar si se debería, digamos, como pues hacer la angioplastia en el vaso culpable o en todas las arterias que estén afectadas. Sin embargo, podemos ver acá en el endpoint primario, pues que fue un desenlace compuesto de mortalidad y necesidad de terapia de reemplazo renal, vemos que cuando los pacientes se llevaban pues a una angioplastia solo del vaso culpable, presentaban unas tasas pues menores de ese desenlace compuesto comparado cuando se llevaban pues a la angioplastia de todos los vasos, ¿sí? Entonces podemos ver eso y desde este año pues se recomendaba solo hacer la angioplastia o la reperfusión pues del vaso culpable. Sin embargo, pues esto salió como la semana pasada, inicia ahora de este mes, que es el estudio Fire Trial, también publicado en el New England, que evaluó pues algo similar al estudio previo, si se debería pues hacer la intervención coronaria percutánea solo en el vaso culpable o hacer en todos los vasos pues que estuvieran enfermos o ocluidos en pacientes que presentaban pues un infarto de miocardio y eran ancianos y describen pues que eran de 75 años o más. Sin embargo, pues esto digamos que hay que tomarlo como pues en el contexto que estamos y en la paciente que tenemos que era con choque cardiogénico, que aquí no incluyeron pues o no describen al menos en las tablas la proporción de pacientes que hubieran presentado choque cardiogénico. Sin embargo, acá se presentaron datos pues como totalmente contrarios a los del estudio previo. Acá ellos evaluaron también un desenlace compuesto de muerte, infarto de miocardio, un aseo isquémico, necesidad de revascularización, y ellos describen pues que la incidencia acumulativa del desenlace compuesto fue mayor cuando solo se hacía revascularización del vaso culpable y era menor pues cuando se hacía la revascularización completa. Y acá vemos pues también como otros desenlaces como la lesión renal aguda asociada al contraste, y el ACV o el sangrado que se presentaba más pues en mayor proporción, aunque esto no fue estadísticamente significativo en la revascularización completa. Creo que pues no podemos aplicar como los datos del todo a nuestra paciente porque digo pues digamos que la paciente tenía un choque cardiogénico y además yo creo que es necesario también hacerle un análisis bastante cuidadoso pues a este estudio porque sí se describe que tuvo una financiación pues importante por la industria farmacéutica. ¿Sí? De hecho describen que algunas empresas pues dieron financiación ilimitada para hacer este estudio. ¿Qué más tenemos con lo que se hizo en hemodinamia? La otra cosa es el tirofibán, ¿sí? Que digamos que la evidencia tampoco es como muy fuerte al respecto. Este es como el estudio en el que se basan pues, la recomendación de las guías, ¿sí? Que fue publicado en JACC en el 2004, y habla del valor aditivo del tirofibán administrado en altas dosis y en bolo para la prevención de isquemia y pues, las complicaciones isquémicas en pacientes que se llevaban a angioplasia coronaria de alto riesgo. Entonces fue un ensayo clínico electrolizado, fue doble ciego, unicéntrico. Esta es la dosis que ellos estudiaron y básicamente es la dosis pues, que se recomienda actualmente, que es de 25 microgramos por kilo en bolo pues, en 3 minutos y se dejaba una infusión de 0.15 microgramos kilo minuto durante 24 a 48 horas. Actualmente por lo que se recomienda es dejar la infusión por alrededor de 18 horas. Son los desenlaces que ellos buscaron, el point primario, que fue el desenlace compuesto, que era muerte, infarto de miocardio, revascularización del vaso objetivo y la necesidad de rescate con un inhibidor de glicoproteína 2B3A. Entonces, acá podemos ver pues, que esto fue comparado con placebo, pero vemos que el tirofibán se asoció pues, a menores tasas de ese desenlace compuesto y menores tasas de muerte, y principalmente pues con una P que fue estadísticamente significativo, y acá podemos ver pues en el Kaplan-Meier que también la supervivencia pues fue mayor cuando se entregaba esa dosis de tirofibán en bolo pues y altas dosis. Sin embargo, las guías que nos dicen, sin los estudios más actuales,
es que en realidad pues la evidencia, no hay como una evidencia sólida del beneficio adicional del tirofiban sobre pues la terapia actual. Y esto lo hablan porque pues esos estudios que demostraban como la eficacia o la seguridad o mayor impacto pues en la supervivencia en los pacientes, se hicieron pues ya hace muchos años y no se había incluido pues los nuevos inhibidores de la P2Y12 que tenemos actualmente, y tampoco se usaba la terapia dual que usamos actualmente, ¿sí? Entonces digamos que esto le hace perder un poco de eficacia, digamos, como al medicamento. Sin embargo, sí se habla de que se debería considerar como rescate en ausencia de flujo o complicaciones trombóticas durante la intervención coronaria percutánea, o en casos de que la intervención coronaria percutánea sea de alto riesgo en pacientes que no hayan sido tratados previamente con inhibidores de la P2Y12. Esta es la dosis pues, que ya la nombramos, ¿sí? Que es la que nombramos previamente, pues la infusión se deja solo por 18 horas. Es hacer la salvedad que en paciente con una función renal menor de 60, pues se deja el bolo a la misma dosis, pero no se deja por 3 minutos, sino por 5, y la infusión se disminuye a la mitad. Y obviamente tener en cuenta las contraindicaciones, y una hemorragia intracerebral, un ACV isquémico en los últimos 30 días, que el paciente haya sido llevado a fibrinolysis o que tenga una trombocitopenia menos moderada. Después de todo esto, el paciente se bajó a UCI. Esto también pues hizo una nota retrospectiva al final de la atención. La paciente llegó aproximadamente como a las 2:40, 2:50 a la unidad. Vemos que pues la paciente sí llegó muy maluquita, estaba choqueada, estaba hipotensa pues con una presión arterial media de 52, estaba taquicárdica, taquimneica, saturaba bien, pero pues también estaba hipotérmica, tenía signos de dificultad respiratoria, mucosas pálidas, cianóticas, el cuello con ingurgitación yugular, ruidos cardíacos taquicárdicos, eran rítmicos y velados, un murmullo vesicular disminuido, con crepitos bivasales, las extremidades pues, que tenía el edema y la equimosis en el sitio de punción pues, de la intervención coronaria, pero no tenía pues, un hematoma expansivo. ¿Sí? Los introductores eran permeables, tenía una hipoperfusión distal, y vemos que acá pues, se prolongó aún más el llenado capilar, y a nivel neurológico pues, estaba alerta orientada y Glasgow 15 de 15. Sin embargo, esto fue pues, casi una horita después de que llegara a la UCI, pues que apenas llegó a la UCI pues no estaba tan mal. De hecho se le alcanzó pues a hacer el ECO-TT, ahí pues el cardiólogo llegó a la UCI y le alcanzó a hacer el ecocardiograma transtorácico, ¿sí? Pero pues todo el deterioro fue aproximadamente en una hora. Estos son los paraclínicos que se habían tomado desde el servicio de urgencias, pues tenía una leucocitosis leve, la hemoglobina estaba adecuada, sí, no tenía trombocitopenia, los electrolitos con un potasio normal, el sodio ahí pues en un límite inferior, los tiempos normales, la función renal con la creatinina un poquito elevada, no teníamos como la basal para definir si tenía o no una lesión renal aguda, la troponina pues que estaba francamente elevada. Es importante acá destacar pues que no se esperó como este resultado para tomar conductas, simplemente se pidió por urgencias, pero la paciente se llevó a hemodinamia apenas llegó, y los gases arteriales tanto de urgencias como de UCI, donde podemos observar que ya empezaba a presentar pues una acidosis metabólica que tenía pues su compensación acá a nivel renal, pero al llegar a urgencias pues vemos que la hiperlactatemia franca que tenía mayor acidosis metabólica. Entonces, ¿qué decía el eco transtorácico? Que el ventrículo izquierdo tenía un tamaño y un grosor normal, tenía una quinesia del segmento basal y medio de la pared inferior, con una FEBI levemente reducida. El ventrículo derecho tenía tamaño y función normal, la aurícula izquierda estaba severamente dilatada y al momento del eco-TT pues estaba en sinusal, el drenaje de las venas pulmonares era normal, la aurícula derecha era de tamaño normal, las valvas mitral y aórtica describían leves cambios de esclerosis, y en el Doppler color se evaluaba pequeño jet de insuficiencia mitral a nivel central, si no es insuficiencia leve. El patrón de llenado de las cavidades izquierdas y el Doppler tisular tenía signos pues, de disfunción diastólica, y las valvas de tricuspidia, la pulmonar y la aórtica eran normales y no había signos indirectos pues, de una hipertensión pulmonar. Entonces, ¿cómo progresó la paciente? Pues ahí en la UCI estaban con malas condiciones generales y tenía altos requerimientos de soporte de vasopresores, continuaba con la infusión del tirofiban,
presentó pues durante todas las estancias y muchas arritmias, tenía extrasístoles ventriculares, hacía dupletas, bigeminismos, trigeminismos, tenía una FA pues que se autolimitaba, volvía y aparecía, tenía taquicardia supraventricular autolimitadas, tornadipotensas y con los signos de bajo gasto, toda la titulación de los soportes vasopresores inotrópicos pues van en ascenso, se decide en ese momento pues intubar a la paciente, en un estado intubada, y se intubó pues con Fenta y Propo. Y estos son pues los medicamentos, todo lo que llegó a tener. Vemos que la norepinefrina pues, y la vaso estaban casi que a dosis tope, dobutamina 5 microgramos kilo minuto, el tirofiban pues que la infusión para la dosis que habíamos planteado previamente, y el fentanil que se dio como sedonalgesia 1 microgramo kilo hora. Entonces, esto es importante, eso ya nos lo había mostrado Francisco pues en la presentación previa, sí, la clasificación de SKY, que tuvo su primera publicación en el 2019 y ahora pues en el 2022 sacó una actualización. Vemos que esto es como deberíamos pues clasificar los pacientes con choque cardiogénico en distintas clases o categorías que van en 5 tipos distintos, A, B, C, D y E. La A, pues, que es en riesgos, y todo esto se basa pues en la monitoría clínica del paciente, signos vitales y el estado clínico pues en general del paciente. Si tenemos pues monitoreo invasivo, también se debería tener en cuenta para esta clasificación. Básicamente, pues el A, que es el paciente que está en riesgo, es que el paciente no está ni hipotenso, tampoco está hipoperfundido, en realidad pues está estable, pero tiene algún factor de riesgo para desarrollar choque cardiogénico, como es por ejemplo que está infartado o tenga una insuficiencia cardíaca. El B, que es de beginning, pues que va iniciando ya como con el shock cardiogénico, este paciente ya empieza a presentar algo de inestabilidad hemodinámica, generalmente van a estar hipotensos, taquicárdicos, sin embargo no muestra signos de hipoperfusión. El C, que ya es el clásico, pues que aparte de la hipotensión ya empieza a presentar la hipoperfusión. El D, que es pues básicamente un clase C que se va deteriorando, como su nombre lo inicia, empieza a requerir pues mayor soporte vasopresor inotrópico, y el que ya es el paciente pues en extremis que está en un colapso circulatorio. Listo. Siempre recordar pues que hay un modificador A, que podemos tener por ejemplo un paciente en categoría D o en clase D de SKY, de choque cardiogénico, y se le agrega el modificador A siempre y cuando presenta pues un paro cardíaco. Listo. Y obviamente tener en cuenta que son pues como estadios dinámicos que dependiendo de las intervenciones y la progresión del paciente puede o empeorar, ¿sí? Por ejemplo, de un B pasar a un D, o mejorar, pues obviamente, ¿sí? De un D pasar a un C, por ejemplo. Esta gráfica me parece bastante útil, ¿sí? Porque nos orienta pues en qué tipo de estadio o de clase va a estar el paciente, ¿sí? Entonces tenemos acá el paciente que llega con una enfermedad cardíaca. Aparte, pues debemos hacerle todo el examen clínico completo, la evaluación paraclínica, y en primera instancia evaluar si hay signos de hipoperfusión, lo que nombré previamente, si evalué piel, le evalué por los riñones, la función renal y el estado mental. Entonces, si la piel está fría, está moteada, hay retardo en el llenado capilar, si está oligúrico o con alteración del estado mental, sumado pues a los signos de laboratorio, y que tenga una hiperlactatemia, que esté con acidosis metabólica, con una azoemia, una hepatitis isquémica, pues esto ya nos habla de que el paciente va a estar hipoperfundido. Entonces, si es esto, mínimo va a estar en un estadio C de SKY, listo. Y ya dependiendo pues de cómo vaya progresando, si va requiriendo mayor cantidad de vasopresores, de inotrópicos, soporte circulatorio mecánico, pues ya tenemos un estadio D, o si ya está pues en un colapso circulatorio, básicamente preparo, pues vamos a estar en un estadio E. Si el paciente no presenta los signos de hipoperfusión, pues evaluar obviamente la inestabilidad hemodinámica, si el paciente está hipotenso, taquicárdico, con un gasto cardíaco reducido o necesidad de vasopresores. Si la respuesta a alguna de estas es sí, pues al menos está en un estadio B, y de lo contrario, pues va a estar en un estadio A. Entonces vemos que el paciente, pues nuestra paciente fue progresando y empeorando hasta finalmente caer a un estadio E, pues de la SKY. Entonces, ¿qué se recomienda pues al hacer como toda esta clasificación? Porque esto no es como solo para clasificar y ya, sino que algo importante es que, por ejemplo, aquí pues nos empiezan a hacer una recomendación a favor de usar monitoría hemodinámica en pacientes que ya estén en un estadio C de SKY, de choque cardiogénico, que tengan un choque cardiogénico clásico, para hacer una monitorización hemodinámica invasiva, y basados en esto, pues tomar conductas y clasificar adecuadamente el fenotipo que el paciente va a tener
catéter para guiar la terapia. Entonces, por esto se decidió, pues, a la paciente instaurarle, pues, o introducirle un catéter de arteria pulmonar, que aquí simplemente para recordar, pues, que nos ayuda en el diagnóstico y la clasificación de los distintos fenotípicos, de los distintos fenotipos hemodinámicos que el paciente puede tener, ¿sí? Nos ayuda a la monitorización hemodinámica continua y a guiar la terapia farmacológica y asimismo, pues, a iniciar el desmonte de la misma. Entonces, aquí me pareció vital pues mostrar cómo se va a introducir el catéter de arteria pulmonar. Vemos que pues básicamente por cualquier acceso vascular central podríamos introducir un catéter de arteria pulmonar, sin embargo se va a preferir sobre todo pues los, digamos como los accesos acá derechos, subclavia derecha o yugular interna derecha, prefiriendo la yugular porque va a representar pues como una vía más directa acá hacia las cavidades derechas, ¿sí? Entonces, básicamente un cateterismo cardíaco derecho. Entonces, pues vamos a introducir el catéter, sí, por medio de un introductor. Recordar pues que esto tiene cerca de 90 hasta 110 centímetros. Él va a tener una memoria pues como se va enroscando. Inicialmente pues podríamos girar, ir introduciendo pues el catéter en el mismo sentido de las manecillas del reloj y cuando lo introducimos aproximadamente a los 15 o 20 centímetros, hacemos un giro total pues del equipo, de todo el catéter y seguimos introduciéndolo en sentido antihorario, ¿sí? Esto obviamente para mejorar, para asegurar pues o mejorar la dirección del catéter para que después de aquí del ventrículo derecho pueda ascender hacia la arteria pulmonar. Entonces, cuando tenemos los 15 a 20 centímetros, debemos inflar el baloncito que él tiene, eso se infla con 1.5 cc de aire, y vemos acá como las distancias que vamos a tener más o menos hasta llegar a la cuña. Entonces, 20 centímetros aproximadamente vamos a estar en la aurícula derecha, 30 a 35 centímetros a la ventrículo derecho, aproximadamente a los 40 a 45 centímetros vamos a estar en la arteria pulmonar y cerca del 50 centímetros vamos a llegar pues finalmente al punto que queremos, donde vamos a acuñar acá y medir la presión en cuña de la arteria pulmonar. ¿Cómo sabemos todo esto? No solo con distancia, sino que debemos evaluar adecuadamente las ondas de presión que se presentan en cada segmento del corazón. La primera va a ser la onda de la presión auricular, que vemos es esta onda característica que presenta dos onditas, ¿sí? Vemos que hay una primera pues que representa toda la contracción auricular, esta sé que es el cierre de la tricuspidia y todo esto que habla pues como del llenado y de la aurícula pues llenado auricular, ¿sí? Acá tenemos como un video donde pues creo que es más fácil entender estas curvas. Vemos aquí entonces las ondas, las eléctricas que les mostré acá, ¿sí? Esperamos a que salga la otra. Entonces, básicamente toda la onda B y Y habla del llenado pues, auricular y del llenado auricular y ventricular. Esta primera onda representa la sístole, pues digámoslo así, la contracción auricular y ese notch que se presenta acá, que es la onda C, representa el cierre de la valva tricuspidia, ¿sí? Entonces, cuando veamos este tipo de onda, vamos a estar ubicados en la aurícula derecha. Entonces debemos seguir avanzando 10, 15 centímetros y nos vamos a encontrar con esta otra onda, ¿sí? Que es muy distinta pues a la previa, empieza una onda pues ascendente, sí, que es casi que pues, una onda vertical que disminuye, esto representa la sístole del ventrículo derecho, y aquí una onda que es casi horizontal y un poco ascendente, que va a representar la diástole de ese ventrículo. Entonces, esto es lo que vamos a ver básicamente. ¿Qué es importante acá? Identificar adecuadamente la morfología de esta onda, porque podemos confundirla fácilmente con la morfología de la onda de presión de cuando estemos en la arteria pulmonar. Entonces, daticos aquí importantes, ¿sí? El ascenso rápido, descenso rápido, que la presión diastólica acá vemos que es muy bajita, en general va a ser menor a 5 milímetros de mercurio y que tiene un ligero ascenso, ¿sí? Esto es lo que nos va a diferenciar de la presión de la arteria pulmonar, porque miren lo que hace la arteria pulmonar ya cuando avanzamos aproximadamente a los 40-45 centímetros. También presenta un ascenso rápido, un descenso rápido, una línea que es la diástole, pues que es casi horizontal, pero vemos aquí unas cositas en particular. Si fuimos meticulosos pues con la anterior imagen, vemos que acá la presión diastólica subió hasta casi 10 milímetros de mercurio. La presión de la arteria pulmonar, pues la presión diastólica va a ser mayor, entonces, listo.
Y el otro cambio pues que presenta es que esta onda pues no va a ser ascendente como de la del ventrículo derecho, sino que es descendente, y algo sí vital acá es este notch dicrótico que también se va a presentar durante el descenso pues de la primera onda que representa la sístole. ¿A qué se debe ese notch dicrótico? Si somos aquí meticulosos también, miremos que cuando se cierra la valva pulmonar, se presenta ese notch dicrótico. ¿Listo? Entonces, en ese punto estamos en la arteria pulmonar. Y finalmente, vamos a avanzar otros 10-15 centímetros, aproximadamente a los 50 centímetros, vamos a presentar esta otra onda que se asemeja mucho a la onda de la aurícula derecha. ¿Listo? Entonces, básicamente en este punto ya vamos a estar en la cuña. Es importante que aquí es donde vamos a realizar la medición de la presión de cuña de la arteria pulmonar. Esta presión puede variar mucho con las respiraciones. Lo que se recomienda es medirla al final de la expiración. ¿Listo? Y obviamente pues se muestran presión sistólica, diastólica y media. La presión que nos interesa acá, porque es la presión en cuña, va a ser la presión media que nos arroje pues el monitor. ¿Qué otros datos importantes de eso? Siempre al introducir el catéter, pues hacerlo con el balón inflado. Se supone que esto nos ayuda a navegar por las estructuras, y si no estamos seguros pues de que estemos en una adecuada posición, se debería retirar el catéter hasta aproximadamente 20 centímetros hasta llegar nuevamente a la aurícula derecha, pero al momento de hacer siempre los retrocesos, desinflar el balón, ¿listo? Porque si no lo desinflamos, podemos causar daño, sobre todo en las válvulas. Es lo importante de esto, sí, o sea, digamos que no es como pasarlo como tal, igual eso es un procedimiento técnico que pues con el tiempo y la práctica pues podríamos entrenarnos y finalmente pasarlo, pero en realidad lo importante es todos estos valores que nos puede arrojar el catéter de Swan-Ganz o el catéter de arteria pulmonar, y obviamente la interpretación y cómo vamos a actuar cuando encontremos pues los distintos valores alterados o pues cuando estén normales, ¿sí? Esta diapositiva, esta gráfica obviamente está muy saturada, son muchos valores que podemos obtener, pero básicamente pues digamos que nos podemos centrar en estos 4 valores al menos inicialmente para identificar qué tipo de choque es. Entonces recordar que siempre el choque cardiogénico pues va a tener un fallo de bomba. Aquí podemos evaluar sobre todo gasto cardíaco, índice cardíaco y poder cardíaco, que van a estar bajos. Las resistencias vasculares pues van a estar elevadas, y la saturación venosa mixta, que va a estar baja también. Eso lo medimos todo con el catéter de Swan-Ganz. El choque distributivo, pues digamos que es un poquito fácil de diferenciarlo, ¿sí? Es casi que todo lo contrario al cardiogénico, pero el hipovolémico se puede confundir fácil con el choque cardiogénico. Aquí ya hacer énfasis sobre todo en la presión en cuña de la arteria pulmonar. Y finalmente, eso es lo que nos importa en realidad con el choque cardiogénico. Entonces, diferenciar, pues ya tenemos como la clasificación de SCAI, si es A, B, C, D o E, pero lo verdaderamente útil acá es definir si el paciente tiene una falla ventricular izquierda, tiene una falla ventricular derecha o una falla biventricular. ¿Qué tenemos como común entre ellos? Que generalmente pues van a estar hipotensos, ¿sí? Que la función pues de la bomba va a estar caída, si el gasto cardíaco, el índice cardíaco van a estar bajos, el poder cardíaco va a estar bajito y las resistencias vasculares sistémicas van a estar elevadas. ¿Listo? ¿Cómo entonces hacemos diferenciación sobre todo de si es una falla ventricular derecha o izquierda? Vamos a centrarnos sobre todo en estos tópicos y la presión venosa central, la PVC, que esto nos habla un poquito más como de precarga de todas las cavidades derechas del ventrículo derecho. Entonces cuando están elevadas nos habla más de disfunción ventricular derechas. La presión en cuña, que este es un dato importante, pues al salir acá el catéter pues y medir la presión en cuña, lo que hace es como aislar toda esta circulación de las cavidades derechas con las cavidades izquierdas. Entonces se estima con esa presión en cuña, es un estimado de la presión de la aurícula izquierda, y esta a su vez pues va a ser una estimación de toda esa precarga del ventrículo izquierdo. ¿Listo? Entonces la presión en cuña, digamos que es un subrogado de toda esa precarga del ventrículo izquierdo. Entonces, cuando la tengamos elevada, nos habla de que hay una disfunción ventricular izquierda. Podemos hacer esta relación de la presión venosa central con la presión en cuña, que va a estar bajita, sobre todo en disfunción ventricular izquierda, y va a estar más elevada en disfunción ventricular derecha. Y un dato muy importante es la PAPI, que es el índice de pulsatividad de la arteria pulmonar, que es un indicador adecuado y es pronóstico para definir disfunción ventricular derecha. ¿Listo? Entonces, cuando esté baja, pues nos va a hablar de
disfunción ventricular derecha. Y obviamente, pues acá tenemos las variables. Cuando tengamos combinación de todos estos datos, pues vamos a estar ante un choque biventricular. Entonces son los datos que tenemos con nuestro paciente. Sí, esto también pues ya se los había adjuntado. Vamos a revisar más o menos cómo estaba. Entonces la función de bomba, cómo está, gasto cardíaco, índice cardíaco. Gasto cardíaco sumamente caído. Obviamente esto depende pues mucho de la contextura del paciente, pero digamos que lo normal va a ser por encima de 4 hasta 8 litros por minuto. El índice cardíaco también que estaba sumamente bajo, también recordar los límites, pues que es de 2.2 o 1.8, dependiendo si no tiene o tiene pues un manejo inotrópico. El índice de stroke, pues de volumen sistólico también estaba caído. Y acá, pues, importante el poder cardíaco, que últimamente es un valor que se está como cobrando muchísima importancia en los últimos estudios, y digamos que es como lo que se pretende siempre normalizar. Idealmente, pues, este poder cardíaco debería ser entre 0.7 a 1, obviamente, entre más cercano al 1 esté, pues, va a ser mejor, y por debajo de 0.6 nos habla de que, pues, hay peor pronóstico en el paciente, y esa función de bomba, pues, va a estar muy, muy mal. Las resistencias, tanto resistencia vascular sistémica como la resistencia vascular pulmonar, que estaban elevadas, y aquí en este punto podemos ya evaluar pues la función ventricular izquierda y la función ventricular derecha, perdón. Entonces, índice de trabajo del ventrículo izquierdo, bajito. ¿Qué más debemos medir? La cuña, que estaba elevada, ¿sí? Y esto pues aparte con el poder cardíaco y toda la función de bomba y resistencias, nos enfocan en que el paciente 1 estaba pues con choque cardiogénico y tenía disfunción del ventrículo izquierdo, listo, pero también vamos a evaluar la función del ventrículo derecho. Entonces, índice de trabajo del ventrículo derecho también estaba bajito, y la presión, se me fue, la resistencia vascular, ¿dónde está? Qué pena, pero, se me fue, pero la PVC pues estaba bajita, alta, perdón, mírala acá, qué pena, que está elevada. Entonces nos habla pues que hay mucha precarga con el paciente y que también hay disfunción del ventrículo derecho. Entonces pues estamos en un paciente que tiene un choque cardiogénico con un choque o una disfunción biventricular. Entonces, ¿por qué es importante? Pues, y quería pues como sobre todo hacernos énfasis en esto de la monitorización hemodinámica. Digamos que por allá en los 70 pues tuvo mucho auge el catéter de Swan-Ganz, a finales de los 90, principios de los 2000 cayó mucho en desuso porque se empezó a publicar pues estudios de que podía impactar negativamente la mortalidad. Sin embargo, pues últimamente digamos que hay un nuevo auge, otra vez pues del uso del catéter de arteria pulmonar para la monitorización invasiva en pacientes con choque cardiogénico. Este destacó pues como dos estudios. Este fue publicado en JACC en el 2020, sí, los dos son retrospectivos. Este fue de 8 instituciones, se obtuvo en total 1.414 pacientes, y evaluó pues como toda la utilidad de ese perfil hemodinámico medido pues por medio del catéter de arteria pulmonar en pacientes que presentaban un choque cardiogénico. Y vemos acá pues que había como 3 grupos grandes: pacientes que no tenían como ninguno de estos datos, y presión sistólica de la arteria pulmonar, la diastólica en cuña o la saturación arterial pulmonar o presión de la aurícula derecha. Los que tenían alguno de estos valores o que tenían la monitorización completa pues de todos esos valores, y se dieron cuenta que en realidad estos pacientes que tenían una monitorización adecuada, tenían monitorización completa con el catéter de arteria pulmonar, pues se asoció a una disminución de la mortalidad. Y podemos ver acá pues que entre más severo era el estadio del choque, sobre todo en estadio A, se asoció pues como a disminución de la mortalidad. Y este otro estudio también publicado en JACC, este es de este año, que fue publicado como hace 2 o 3 meses, también evaluó ese impacto que tenía el catéter de arteria pulmonar en la mortalidad en las UCI cardiovasculares. Según un estudio un poquito más grande, se hizo en 34 UCI de cardio, ¿sí? Hubo más de 2.500 pacientes que se pues, incluyeron en el estudio. También fue retrospectivo, ya que hay unos datos importantes que nos arrojan, sobre todo como cuáles eran las principales indicaciones de la monitorización invasiva con un catéter de arteria pulmonar. Y ellos se dieron cuenta pues que la indicación principal eran como los pacientes que llevaban a soporte circulatorio mecánico, aquellos que tenían una falla cardíaca o presentaban shock o hipotensión. Eran como las 3 principales razones. Y vemos acá pues que cuando evaluaron como la totalidad del shock, se dieron cuenta que en realidad la mortalidad cuando se evaluaba a los pacientes con catéter de arteria pulmonar
versus no catéter de arteria pulmonar, pues era menor en comparación de ese grupo de control con una P que era estadísticamente significativa. Igualmente, pues en el shock cardiogénico se demostraron datos similares, pero no hubo como impacto positivo en pacientes que tenían shock mixto u otro tipo de shock. Entonces, digamos que últimamente sigue habiendo como cada vez mayor recomendaciones y el uso temprano pues del catéter de arteria pulmonar en este tipo de pacientes. Por eso pues me pareció importante hablar de esto, evaluar la importancia, cómo se debe introducir, cómo meter pues el catéter de arteria pulmonar, cómo evaluar las curvas y obviamente la interpretación pues de los datos, que finalmente es lo más importante. Y finalmente pues lo que pasó, el paciente progresó, sí, se deterioró más, y se decidió pues, bueno, y en este punto qué pena se me pasó, como tenía pues todo ese perfil hemodinámico, se decidió el uso pues del levosimendan, así como para favorecer sobre todo el efecto inotrópico e inodilatador que tiene, para disminuir pues un poco también esas resistencias. Qué pena se me ha pasado eso. Progresa la paciente, empeora, aquí se decide soporte circulatorio mecánico, pues lo único que tenemos disponible en el medio va a ser el balón de contrapulsación aórtico. Se dejó pues contrapulsación guiada por el electrocardiograma, soporte 1 a 1 y presentó al menos inicialmente adecuada aumentancia sistólica y diastólica. Este es el IABP Shock 2, también creo que hemos hablado de esto, fue aplicado en el 2012 en el New England, digamos que fue el responsable pues como de que le bajaran toda la calidad pues de la evidencia o las indicaciones que tenía el balón de contrapulsación en pacientes con infarto y choque cardiogénico. Recordar pues que en el estudio Shock del 99, que también ya hablamos de él, cerca del 80-86% de los pacientes habían tenido un balón de contrapulsación intraocular, y desde ese tiempo se pensaba pues, que podía tener un impacto positivo en la mortalidad. Sin embargo, acá podemos ver que en los resultados, pues la mortalidad sí fue como un 2% menos en el grupo de balón versus el control, pero pues ninguno de los desenlaces fue estadísticamente significativo, entonces no hubo diferencia pues en la mortalidad. Sin embargo, ¿qué otros estudios hay? Este que me pareció interesante, colaboración Cochrane 2015, evaluaron como el balón de contrapulsación intraórtico para los pacientes con infarto que se complicaban con un shock cardiogénico. Y ellos aquí también encontraron pues, que no había diferencias en la supervivencia, sin embargo sí describen que se mejoraban los parámetros hemodinámicos en este tipo de pacientes. ¿Sí? Entonces obviamente podríamos hacer uso de esto como terapia puente, obviamente pues a otro dispositivo de circulación, de soporte circulatorio mecánico, perdón, para pues al menos inicialmente. ¿Cómo funciona esto? Yo creo que esto hablamos también ya bastante con el residente de UCI. Simplemente unos tipsitos que me pareció clave como entender. El balón lo vamos a introducir por vía femoral, sí, idealmente pues la posición adecuada es que esté a 1 o 2 centímetros de la subclavia izquierda y que esté por encima de las arterias renales. Durante la sístole pues el balón se va a desinflar y durante la diástole se va a inflar para lograr pues esto que se llama como la aumentación diastólica. ¿Cómo entendemos esto fácilmente? Esta línea continua, de aquí de la gráfica de la derecha en la parte de arriba, la línea continua representa la presión aórtica y esta gráfica de abajo, la línea continua, representa todo el flujo sanguíneo y la perfusión coronaria. ¿Listo? Entonces, vemos lo normal, la línea continua, lo que pasa normalmente. ¿Qué pasa cuando hacemos uso del balón de contrapulsación? Que durante la diástole, que va a estar también indicada por este notch que tiene acá, que esto representa pues el cierre de la válvula aórtica, el balón pues sensa, el dispositivo sensa este cierre y empieza el inflado del balón y va a producir que esta presión de la arteria aorta pues que ya iba descendiendo aumente y eso es lo que se denomina pues la aumentación diastólica. Y entonces, ¿qué es lo que pasa acá con la perfusión coronaria, que pasa de esta linecita de acá pues inferior, que es la continua, a esta punteada de arriba, y entonces va a mejorar muchísimo pues el flujo coronario. Entonces es como la base fisiológica de la cual se beneficia pues sí, pues el impacto positivo que puede tener en la hemodinamia del paciente. ¿Qué otra cosa tiene? Vemos acá pues como la gráfica de la izquierda, esta es la onda normal de la presión aórtica sin asistencia, aquí la del medio vemos la asistencia, esta guía de abajo representa pues el inflado del balón, y vemos aquí pues que en este notch es que se va a aumentar, pues se va a producir el inflado del balón, produce la aumentación diastólica,
Pero otro efecto, aparte que produce, es que si somos aquí pues cuidadosos con esta imagen, vemos que la presión diastólica de la aorta también disminuye, ¿sí? ¿Y por qué es importante esto? Esto lo entendemos bien con esta gráfica, porque la presión, vemos aquí la línea azul, presión del ventrículo izquierdo, línea pues como rojita, es la que veníamos viendo, la presión de la arteria aorta. ¿Por qué es importante esto? Es porque en este punto es que se empieza a producir la contracción isovolumétrica del ventrículo izquierdo. Entonces, durante todo este tiempo, lo que hace el ventrículo es intentar vencer la presión que hace pues, la aorta e intentar abrir la válvula aórtica, ¿sí? Entonces, todo esto es el tiempo de contracción isovolumétrica del ventrículo izquierdo. Y esto es importante porque representa un tiempo pues, que es vital en el consumo de oxígeno del ventrículo izquierdo. Entonces, al producir esa disminución también de la presión diastólica de la arteria aorta, se va a producir también un acortamiento de aquí del tiempo de contracción isovolumétrica y el ventrículo izquierdo va a tener que hacer además pues menor presión para abrir y vencer pues, la resistencia de la válvula aórtica. Entonces, esto también explica que va a producir una disminución del consumo de oxígeno. ¿Qué puede pasar pues como de complicaciones? Es que se presente el inflado temprano. Esto es casi que fatal para el paciente, se va a empeorar muchísimo la hemodinamia. ¿Por qué? Porque no se va a inflar durante la diástole, sino que se infla tempranamente, o sea que se infla cuando todavía el ventrículo izquierdo se está contrayendo. Entonces el ventrículo izquierdo, aparte de que debe vencer toda la resistencia vascular sistémica, va a tener que vencer la resistencia que opone pues el balón de contrapulsación, ¿sí? Y no se va a producir adecuadamente pues la perfusión de las coronarias. Entonces, ¿qué produce? Aumenta la poscarga, disminuye el gasto cardíaco y disminuye aún más la presión de perfusión coronaria. Entonces, esto es pues casi que catastrófico para el paciente. Inflado tardío, digamos que no va a empeorar tanto pues, la hemodinamia del paciente, sin embargo, sí se va a perder todo el efecto hemodinámico que podría presentar el balón de contrapulsación, pues ya empieza a caer acá la presión diastólica de la arteria aorta y pues se produce el inflado del balón, entonces no va a producir adecuadamente esa aumentación diastólica y por ende pues no se mejora la perfusión coronaria. También se puede presentar el desinflado temprano, ¿sí? Que aquí pues se desinfla muy rápido, no se mejora aquí la disminución de la presión diastólica o telediastólica de la arteria aorta, entonces no mejora tanto pues la poscarga del ventrículo izquierdo, ¿sí? No se va a cortar ese tiempo de contracción isovolumétrica. Y con el desinflado tardío, también pues va a empeorar la hemodinamia del paciente porque aumenta más todavía esa presión telediastólica de la aorta, entonces aumenta la poscarga y va a aumentar la demanda de oxígeno por parte del miocardio. Y debemos tener en cuenta pues, que se produzca una adecuada aumentación diastólica y podemos evaluar cuándo esa aumentación es inefectiva, y esto lo podemos ver sobre todo en estos estadios cuando el shock es muy profundo, el paciente pues tiene un gasto cardíaco muy bajito y una disminución de la resistencia vascular sistémica marcada. Entonces, por eso es importante también la monitorización hemodinámica invasiva en estos pacientes para por medio de fármacos pues intentar ayudar también como a mejorar toda la hemodinamia del paciente. Otra cosa es que el balón pues no sea del tamaño adecuado del paciente, sobre todo que sea muy pequeño, que esté en una posición incorrecta, muy arriba, muy abajo, o que tenga una caída de la presión del helio, que esto pues se puede pasar fácilmente por alto, o que tenga un inflado incompleto del balón. Esta es como la consola pues que he visto que hay como más disponible, es lo que hay por lo menos en el CES y en San Marcel, que es el AutoCAD 2. Entonces la consolita que tenemos, básicamente estos botones superiores y izquierdos es para ver cómo va a disparar, digámoslo así, el balón, si es por medio de presión o por medio de electrocardiograma. Acá tenemos pues si el monitor va a ser pues automático o lo vamos a activar de manera manual. Estas flechitas de acá son importantes porque con esto determinamos pues el tiempo de inflado y desinflado. Siempre recordar pues que el balón se debe inflar desde la onda T, pues desde el final de la onda T hasta el inicio del QRS, ¿listo? Que esa es toda la diástole pues del ciclo cardíaco. Y otra cosa importante acá pues es la secuencia pues que se tiene, sí, que si va a asistir pues 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, entonces dependiendo si el 1-1 pues que cada latido que el paciente haga va a asistir el balón de contrapulsación, 1-2 es que cada 2 latidos que el paciente haga pues va a asistir a una sola contracción. Y esto es lo que vamos
encontrar pues, las gráficas, la parte de arriba es el electrocardiograma, la del intermedio pues la curva de presión que vamos a observar y la de abajo es el inflado del balón, ¿sí? Y acá nos dan pues como todos los valores, tanto de la presión arterial sistólica, media, diastólica y de la aumentación diastólica, pues que es lo que debemos evaluar. Y este indicador acá a la derecha y la parte inferior es el nivel de helio, ¿listo? Que eso también es importante pues siempre monitorizarlo. Entonces, pues finalmente, a pesar de todo esto, pues Bueno, la Juan Carlos, paciente... vamos finalizando porque ya vamos Sí, pasando ya de es la última tiempo. diapositiva, Doc. Es el Bueno, listo, deterioro, hágale pues. presenta deterioro hemodinámico, sí, presenta parada cardíaca y finalmente fallece pues a las 6:45. Entonces, esto ya como maneras de conclusiones, es que pues recalcar siempre la importancia de la monitorización hemodinámica, y sobre todo pues con el catéter de arteria pulmonar, digamos que cada vez va cobrando nuevamente mayor importancia en pacientes con shock cardiogénico, y creo pues que también es importante, no tanto pues como saber cómo pasarlo, sino cómo interpretar todas esas variables que nos entrega. Conocer dispositivos de asistencia mecánica, pues ya hemos hablado mucho de que tal vez el balón de contrapulsación intraórtica pues no va a ser el mejor, si lo que tenemos disponible en el medio, conocer cómo funciona y sobre todo cómo cuadrar los parámetros, y algunas veces pues el intensivista puede bajar pues a urgencias, pasa el balón de contrapulsación y en caso de que no haya camas pues el paciente va a estar en urgencias mientras lo trasladan a UCI y pues el intensivista no va a estar pendiente del monitor, ¿sí? Entonces pues es importante como saber cuadrar esas cositas básicas de las que hablamos. Y obviamente también recalcar ese trabajo en equipo que se hizo en la clínica, pues el paciente tuvo una intervención pues oportuna, adecuada y se cumplieran pues como con todos los tiempos que se tienen pues como en las guías internacionales. Entonces lo que tenía, muchas gracias.